¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenas noches. Ay, no me agarraron, me pillaron con este otro gorrito. Este gorrito, les tengo que confesar, es mi gorrito de la graduación de mi doctorado. Y si mi doctorado hubiera sido en el Evangelio, pues yo diría que estoy muy orgulloso de este gorrito. Pero cuando estaba haciendo mi doctorado, estaba en las afueras del Evangelio. Estaba preguntando, estaba dudando, y en los trabajos de mi doctorado prácticamente me escapé de lidiar y de hacerle frente a las demandas del Evangelio. De tal modo que, bueno, me gradué de todos modos, con buenas notas, tuve buenos profesores, etc. Fue una experiencia muy bonita, pero mi sentir es el mismo del apóstol Pablo, que todo esto lo considero yo como pérdida por haber conocido el amor de Cristo. Pero sí quiero hacer aquí algo. Cuando yo esté leyendo de los comentarios de Lutero, lo hago como un experimento. Cuando esté leyendo de los comentarios de Lutero, pues entonces voy a ponerme el gorrito. Cuando esté dando mis propios comentarios, me lo quito y me pongo el sombrero, que me siento mucho más cómodo con este sombrero. Pues bien, yo les quiero dar muchas gracias por suscribirse a este canal, por darle like, por compartirlo. Estoy muy contento con tantas nuevas personas que están visitando el canal. Les doy la bienvenida. Y bueno, sigamos adelante porque hay mucho que abarcar. Lo que estamos haciendo es estudiando la epístola a los Gálatas. Una epístola que se le saca el cuerpo y se le coloca dentro de todas esas escritos de Pablo, que según Pedro dijo había cosas difíciles de entender y no leen todo lo que Pedro dice acerca de eso, porque Pedro dice y entonces las tuercen para su propia conveniencia, que es pues lo que hacen mucho. Pero aquí estamos nosotros reflexionando sobre Gálatas 3:21. Cuando el apóstol pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fíjense que aquí hay algo muy interesante, porque el apóstol Pablo dice que la ley dada no puede vivificar. Y especialmente si tomamos a la ley dada aquí como los primeros 10 mandamientos que Dios pudo pronunciar en voz alta allí en el Sinaí antes que el pueblo saliera corriendo. Si aún esa ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora fíjense en la última parte de este texto. La justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Por qué les llamo su atención a esta última parte? Porque la doctrina de la santificación
no solamente en la iglesia adventista, sino en otras iglesias evangélicas, incluyendo las iglesias que se llaman las iglesias del Espíritu Santo, por así decirlo. Estas iglesias enseñan una doctrina de la santificación por la cual la justicia, es decir, la santificación, te llega por medio de la ley. Ellos no le prestan atención a Gálatas 3, 20 y 21, a Romanos 3, 20 y 21, que aparte de la ley, la justicia de Dios se hace manifiesta en Cristo Jesús. La insistencia es que la justificación te da como una entradita a ser acepto delante de Dios, pero no estás totalmente acepto. Te han abierto la puerta y te dan permiso de poner el pie adentro, pero no puedes entrar todavía. Es como una tomadita de pelo, porque para poder entrar totalmente, tienes que tener la justicia de la ley. Y a esa justicia de la ley le llaman la santificación. Y con eso destruyen todo lo que enseña la justificación. Porque la justificación no es una mera entradita, no es solamente que allá en el cielo se te abre la puerta y tú pones el pie delantero porque has sido justificado. Es que cuando tú has sido justificado y se te abre la puerta, Dios ve la justicia de Cristo totalmente escrita en tu récord. Y el juez celestial te abre la puerta y te dice: bien, buen siervo y fiel, has sido fiel a lo poco. ¿Y qué es lo poco? Lo de la fe que se aferra, como el aferrarse un ahogado al salvavidas que le tiran. En lo poco es la fe, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ese mucho está por verse, porque yo creo que ese mucho ya es cosa más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero la enseñanza opuesta es que si tú eres fiel a la obediencia a la ley. Yo recuerdo que en mis días de joven adventista, yo era sumamente entregado a la doctrina de la iglesia. Era un fanático, era un pequeño fanático. A todos los juzgaba por algún párrafo o algún dicho de Elena White. Mi libro favorito era un libro chiquito, delgadito, que lo he perdido en el transcurso de los años. Lo tenía en inglés, porque en ese entonces todavía no se había traducido al español. El librito se llamaba The Sanctified Life, la vida santificada. Ahora le han dado otro nombre y ha sido traducido. Pero ese librito, The Sanctified Life, el tema del librito, el postulado del librito era que una vida santificada se obtiene mediante la obediencia a los 10 mandamientos. Estaba contándoles de ese librito
que yo tenía como joven cuando estaba en la Universidad Adventista, la vida santificada. Y el postulado, la premisa de ese libro era que la santificación se obtiene mediante la obediencia a la ley y que por medio de la fe y la oración se te imparte el poder divino para que entonces tú puedas obedecer la ley. El mandato sabático en ese librito se resume en gran parte, o es decir, el mandato de obedecer la ley en ese librito se resume en gran parte a la obediencia del sábado como séptimo día de la semana. Y que todo aquel que se niegue o se oponga a la obediencia del cuarto mandamiento no es santificado. Por más que lo intente, no puede ser santificado. Su vida no está de acorde a los requisitos divinos y por lo tanto no puede ser acepto delante de Dios. En otras palabras, para poder entrar por esa puerta al cielo, se necesita tener una vida perfectamente santificada. El otro tema de ese librito es la temperancia. Y claro está, yo estoy de acuerdo con la abstención al tabaco y al alcohol. ¿Quién no va a decir que el tabaco es un gran intoxicante de los pulmones y que el alcohol, ahora están diciendo que el alcohol aún en pequeñas porciones tiene un efecto nocivo sobre el cerebro? Otros dicen que no, otros dicen que el efecto está con el abuso del alcohol. Yo no me pongo en esa pelea, sencillamente digo que no conviene, por supuesto que no conviene, ninguno de los dos. Allí también se incluye el té y el café, que la vida santificada no debe incluir el té y el café. Cuando la ciencia hoy ha demostrado que el café hasta es bueno para el corazón. Dime tú. Pero la entrada al cielo se enreda a las hojas del té y al polvo del café, al humo del tabaco y al consumo de alcohol. La entrada al cielo está enredada en estas cosas. Y si tus labios llegan a tocar algo de eso, o si algo de eso forma parte de tu vida cotidiana, entonces no importa si has sido justificado. Serás condenado porque tu vida no está de acuerdo a la santidad requerida por la ley de Dios. Y el énfasis sobre la ley de Dios se subsume o se resume casi totalmente a la observancia del séptimo día sábado y a la observancia de las dietas religiosas, a la abstención de estas cosas. Eso es lo que significa la vida santificada. No trabajes en sábado, no juegues en sábado, no te diviertas en sábado.
un montón de negativos con respecto al sábado. Y entonces cuida tu cuerpo, porque todas estas cosas son nocivas, te harán mucho daño, no podrás pensar bien y entonces no podrás tener el visto bueno de Dios. Porque la premisa es que cuando tú pones el otro pie, debes presentar tu propia justicia. La justicia de Cristo que se te da en la justificación no es suficiente. Es decir, se abre la puerta, tú pones el pie, tú presentas la justicia de Cristo y el Padre dice, ¿y dónde está la tuya? Déjame ver la tuya. Aquí estamos en el juicio investigador. Está bien, sí, la justicia de Cristo, sí, yo la reconozco, es muy buena, pero no te sirvió como ejemplo. Tú no seguiste el ejemplo de la justicia de Cristo. Entonces, ¿por qué me la presentas? Porque tampoco me estás presentando una vida libre de té, café, tabaco y vino. Y yo sé que algunos sábados tú estuviste pensando en el juego de fútbol de la selección Colombia, o en el juego de no sé qué, o en la Vuelta a Colombia, en bicicleta, y estuviste mirando los periódicos para ver qué estaba pasando con el dólar y el peso en Colombia, y si el negocio te iba a salir redondo. Yo te conozco. Así que si vas a poner el otro piecito aquí en el cielo, mijito, ya no hay segunda oportunidad, mijo. Saca el primer pie que pusiste en la puerta de la justificación, porque eso no te es suficiente, y ve sacando el otro y perdiste el año, mijo. Date la media vuelta y regrésate, pues. Lo único es que como no viviste una vida así tan mal, no te quemarás por mucho tiempo en el día final. El próximo, por favor. Esa es la enseñanza de la salvación en su meollo de la iglesia adventista. No hay una seguridad. La santificación destrona a la justificación. Es como veníamos diciendo en el video anterior. La santificación tiene como cabeza la ley. La justificación tiene como cabeza a Cristo. Y en la teología adventista, la santificación que tiene como cabeza a la ley destrona y supera a la justicia de Cristo. Mas si yo me he esforzado y presento un carácter perfecto ante Dios, entonces la justicia viene por medio de la ley. ¿Y qué pasa cuando se enseña eso? Se contradice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la justicia no es por la ley. La santificación no es por la ley. La santificación es vivir una vida aferrada a la cruz, aferrada al perdón de mis pecados, aferrada a la justicia de Cristo. Es vivir aferrado al tesoro que Dios me dio. Es vivir en la burbuja de su gracia. Es fijarme en la gloria de Cristo en la cual Él dio su vida por mis pecados. Y si no lo hago perfectamente, eso no se toma en cuenta, porque en la teología bíblica, en la teología del Evangelio, la cabeza de Cristo en su justicia, en su justificación, destrona a la cabeza de la ley encima de la santificación. Es el otro escenario
que cuando se te abre la puerta y tú entras presentando la justicia de Cristo con un lado y presentando tus obras, tu justicia propia, tu santificación, el Señor dice, un momento, la puerta es estrecha. Aquí solamente entras tú y solo cabe la justicia de Cristo. La puerta no tiene lugar para tu santificación. La santificación ha sido buena para llevarte bien allá con tu prójimo en la tierra. Pero aquí en el cielo no hay lugar para tu santificación de la manera como tú la entiendes. Porque bíblicamente la santificación significa poner a un lado, ponerte a un lado. Cuando Dios te justifica, Él dice, mijito, ahora de aquí en adelante tú eres mío. Y tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Y tú eres muy travieso, mi hijo. Y mija, tú también eres muy traviesa. Pero yo los voy a poner acá porque ya son míos. Y la promesa es que jamás los dejaré caer de mis manos. Nadie los podrá agarrar y tumbar de mis manos. Ni su falta en la santificación los podrá arrebatar de mis manos. Ustedes ya han sido justificados y santificados. ¿Por qué santificados? Porque los tengo acá en este lugar. Eso es lo que significa la verdadera santificación, que han sido colocados aparte como perteneciendo a Dios. Y Dios verdaderamente nos toma como niños chiquitos, como padre, como madre celestial, sí. Dándonos la leche del Evangelio, dándonos el cuerpo y la sangre de Cristo y nos alimenta de esa gran obra que Cristo hizo, nos da más y más y más luz, entendimiento de la gracia. Y no estamos mirando los requisitos de la ley, como lo hacen muchos. Van a comprar algo. Y enseguida se fijan si tiene productos de carne, si tiene productos de pollo, si tiene producto de esto, si tiene, esto tiene un poquito de café. Y bueno, en eso es lo que se jactan. Fijándose en ellos mismos y fijándose en otros para ver si otros están cumpliendo mejor que ellos o peor que ellos. Y en todo eso están diciendo que la justicia o la santificación verdaderamente viene por la ley. Pero la ley lo que hace es encierra todo bajo pecado, a tu propia justicia, a tu propia santificación. La ley la llama pecado. Ponte eso en el sombrero, aquí abajito. A tu propia santificación. El Evangelio lo rechaza. La misma ley que tú piensas está siendo impartida para santificarte, la misma ley llama toda tu santificación, todas tus dietas, toda tu observancia sabática, todo eso lo llama pecado. Eso es lo que dice aquí. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, con un solo fin, para que la promesa de justicia, la justicia de Cristo, la promesa que se le dio a Abraham, por la cual
su fe fue contada por justicia y que esa justicia vendría a ser por medio de la simiente de bendición como las estrellas del cielo y la arena. Todo eso se recibe ahora no por la ley, sino por la fe. Y la fe viene no por la ley, sino por escuchar el Evangelio. Así que todo esto lo encontramos acá en estos versículos. Y por eso hay que detenernos y sacarle el jugo a todos esos versículos. De tal modo que la justicia jamás puede venir por la ley, sea de justificación o sea de santificación. La justicia no viene por la ley. Lo único que la ley dice, agachando la cabeza, diciendo: pecador, no busques santificación en mí, no busques justicia en mí. Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú das ese clamor de fe, el Señor Jesús te dice: tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Amén.